Muy buenas tardes a toda la audiencia de Sanamente. Estamos aquí una vez más a través de Multimedia RS con un programa justamente acorde al tiempo que estamos viviendo. Estamos a días de cerrar el 2025. Bueno, y ya ultimando todos los cierres, cerrando etapas, informes, proyectos, objetivos. Y por supuesto, ya mirando al 2026 y todo lo que va a conllevar el inicio de un nuevo año. Entonces, por eso es que hoy venimos a traerte este tema, psicología de la planificación, la trampa del algún día y por qué no cumplimos lo que queremos. Tenemos metas, sueños, anhelos, objetivos. Bueno, entonces hoy vamos a estar hablando sobre eso. En este y en el segundo capítulo vamos a tener 2 entregas de este tema, psicología de la planificación. Quiero darle en este momento la bienvenida a mi colega, el licenciado Jesús Cardoso. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, licenciada Jadichi. Un gusto a toda la audiencia, un gran saludo. Muchas gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por brindarnos este espacio, el auspicio que nos ha brindado ya en 2 años de programa. Agradecemos a toda la audiencia que nos sigue, a la gente que comparte, que comenta. Agradecemos realmente este año muy bendecido, de muchos logros, muchas metas cumplidas, proyectos por volver a calendarizar, así que el tema de hoy es bastante importante y vamos a entrar en modo din din don. Modo din din don, ¿verdad? Ya estamos a días de la Navidad. A mí me encanta la Navidad, realmente me gusta muchísimo. Y creo que a todos, o sea, bueno, sabemos que hay momentos duros y difíciles. Estuvimos hablando de gente que está pasando por duelo. Suele ser una época muy difícil. Y bueno, parte de la vida también. Pero bueno, ahora salimos de modo din din don y entramos ya en modo planificación. Y hoy vamos a compartir con la querida audiencia de Sanamente sobre este tema que es psicología de la planificación. Y quién no ha caído en esa trampa de algún día voy a hacer esto, voy a ocuparme de aquello. Anhelos, son anhelos que se expresan como algún día. Entonces muchas personas dicen, sé lo que quiero, pero no logro concretarlo. ¿Escuchaste ya eso? ¿O alguna vez te dijiste vos mismo? Empiezo con ganas y después abandono. ¿Qué pudo haber pasado allí, verdad? Siento que mi vida va en automático, ¿sí? Solemos decir popularmente en piloto automático. Vivimos muchas veces ocupados, pero no siempre orientados. Hay muchas personas que viven haciendo cosas, pero no necesariamente avanzando. ¿Y avanzando hacia qué? Hacia esas metas, hacia esos anhelos, hacia esos objetivos que muchas veces tenemos en mente, pero que no logramos concretarlos y materializarlos. Y hoy vamos a estar compartiendo, bueno, en primer lugar, ¿qué es? ¿Cómo funciona la mente? Vamos a tener estrategias. ¿Por qué fracasamos? Vamos a clarificar un montón de temas que te van a ayudar justamente a poder realizar una planificación de las metas y los objetivos que tenés en tu vida en las diferentes áreas y dimensiones. ¿Qué pasa? Muchas veces cumplimos horarios, respondemos mensajes, resolvemos urgencias, pero al final del día, ¿qué sentimos? Sentimos cansancio sin satisfacción, sensación de estancamiento, frustración difusa. Me siento frustrado, pero no logro entender por qué o concretamente qué me tiene así, qué me hace tener esta sensación que tengo. Entonces, también muchas veces tenemos esa sensación de que hago mucho, pero no sé si voy a algún lado, me dirijo hacia alguna dirección. Entonces, por eso, porque muchas veces, tanto ustedes como nosotros, porque también compartimos el género humano y estamos expuestos a toda la gama de sensaciones y experiencias humanas como cualquier otro, a pesar de ser psicólogos. Siempre nos dicen, no, pero vos sos psicólogo y seguro. No. Compartimos las mismas experiencias humanas, solamente que tenemos conocimiento y estrategias que sí nos pueden ayudar, pero también compartimos a veces
momentos duros, difíciles y donde incluso necesitamos ayuda terapéutica también, ¿verdad, Jesús? Claro que sí. El otro día yo estaba con una persona, por ejemplo, y yo quería decir la frase de Confucio: no importa que vayas despacio, por ejemplo, ¿no? Mientras no te detengas. Y me salió no importa que vayas despacio, avanzar por lo menos arrastrándote. Y era más o menos el sentido de la idea era la misma, no detenerse, ¿verdad? Pero lo que vos decís es muy importante porque a veces uno siente que está en ese automático, decías vos, que es todo igual, que no cambia nada, que no progresaste. Yo hace un momento estaba hablando con una persona en el patio de la sede social, por ejemplo, y le decía, por lo que se alcanzó, se logró, ¿verdad? Y a veces uno no siente que está avanzando, pero lo que están afuera dicen, la pucha, si vos calculás en esta cantidad de años, mira todo lo que se hizo, ¿verdad? O todo lo que estás haciendo, o en qué proyecto estás, cómo no te desanimas y te mantenés. Porque como vos mencionaste recién, a veces uno piensa, ¿cómo mantengo este ritmo de trabajo? Así que este programa es bastante importante porque vamos a trabajar mucho los conceptos que tenemos mentales. Así mismo, entonces estábamos diciendo y compartiendo, ¿quién no sintió a veces cansancio sin satisfacción? O sea, estás cansado, molido, pero no estás satisfecho porque no sentís que estás avanzando, no sentís que tenés un rumbo, un norte, estás lleno de actividades, pero sin dirigirte realmente hacia tus anhelos, hacia lo que vos soñás para tu vida. A muchísimos nos pasa esto. O sea, yo creo que todos hemos atravesado por esta experiencia que estoy describiendo ahora. Entonces, desde la psicología esto tiene una explicación clara, Jesús. Y justamente que la actividad sin planificación genera desgaste. Eso por un lado. Y también planificación sin sentido, sin propósito, genera abandono, porque el propósito está altamente ligado a la motivación y el propósito y la motivación son los que sostienen una planificación. Entonces, por eso hoy vamos a aprender más sobre qué es planificar y cómo lograr metas y cómo lograr objetivos también que nos proponemos. Entonces, desde la psicología nosotros venimos a contarte que no basta con desear algo. No basta, quiero esto, quiero aquello, anhelo, sueño, deseo, en el ámbito que sea, en el ámbito financiero, en el ámbito académico, en el ámbito familiar, en el ámbito de pareja, en el ámbito profesional, ¿sí? Podemos querer, desear, anhelar un montón de cosas, pero no es suficiente, no basta. ¿Por qué? Porque el cambio sostenido necesita dirección, necesita estructura y necesita sentido. Así funcionamos nosotros, los seres humanos. Entonces tenemos que entender cómo funcionamos, cómo nosotros operamos, cómo opera nuestra mente. Y desde ese conocimiento, entonces, establecer acciones concretas en pos de esos sueños, anhelos y deseos que tenemos, Jesús. Interesante el comentario por lo siguiente, ¿no? En todas las veces que estás interviniendo, licenciado, le haces entender a la gente que decís en forma particular. Sí. Entonces, algo que los que están escuchándonos y viéndonos tienen que tener en cuenta es que cada persona va a su propio ritmo. Sí. Y muchas veces queremos mirar los relojes ajenos. Y si cada persona va a su ritmo, son ritmos diferentes. Entonces, si yo miro el reloj ajeno, está a su tiempo. Yo tengo que concentrarme en mi tiempo. Una vez mencionamos la película Carrozas de Fuego en uno de los programas, si mal no recuerdo, donde justamente trataba sobre corredores ingleses que ganaron la medalla de oro. Y justamente en la escena, una de las escenas más importantes, justamente su coach le dice, cuando corras la carrera, no mires lo que hacen los otros corredores. No mires quién va adelante ni quién va atrás, más o menos le explica. Concéntrate en lo que vos estás haciendo. ¿Y qué pasa? Cuando él corre, creo que eran los 400 o 200, los 400 metros o 200 metros, él agarra y estando a 2 pasos adelante de la otra persona, gira para ver qué hace. Y ahí pierde la carrera y gana la medalla de plata. Y ahí uno se queda y dice, wow, mira que el otro le avisó, pero a veces nosotros nos concentramos demasiado en lo que hacen las otras personas y tenemos que ponernos contentos por lo que hacen las otras personas y por sus logros, pero tenemos que concentrarnos a la hora de planificar en nuestra planificación y en nuestros logros, porque a veces también nosotros somos muy duros con nosotros mismos y tenemos a veces una sobreexpectativa o a veces, si recordás, en uno de los programas hablábamos de festejar nuestros triunfos.
no somos de hacer un festejo simbólico, por lo menos irnos al McDonald's o irnos al café a comer algo o a tomar algo o hacer una tarta, preparar una limonada o un tereré rico que me gusta en ese momento. Hablamos de los rituales de festejo. Entonces este es un buen momento para hacer un análisis también. A la par que hago mi planificación, puedo planear, bueno, este año voy a festejar, no sé, caminando alrededor del parque, tomando un jugo, compartiendo con alguien, voy a poner mi música favorita, de modo también a ir creando como una cultura del festejo de mis logros. Planifico y festejo lo que logro para que ir creándome en forma interna que yo merezco ser premiado, porque a veces hay como una falsa humildad, vamos a decir, y como que no nos tomamos el tiempo de disfrutar ese logro, sino que llevamos al siguiente. Pues sabes que Jesús, a lo que estás diciendo es muy importante, lo que estás diciendo es muy importante, porque cada persona tiene su contexto. Entonces, ¿cuál es el riesgo de compararte y mirar como vos estás diciendo al costado y ver qué el otro logró, alcanzó? El riesgo es que vos podés estar obviando ahí que él tiene un contexto diferente al tuyo. O sea, por ejemplo, metas financieras. Vos podés decir, por ejemplo, yo todavía no logré esto, aquello que fulanito, fulanita y fulanita en mi entorno ya lograron. Pero ¿cuál es el contexto de ellos y cuál es el contexto tuyo? Por eso es tan importante siempre ver tu contexto y tu realidad personal. ¿Por qué? Porque por ahí vos ya estás en una edad en donde tus amigos o tus otros compañeros con quienes culminaste la educación, el tercer año, ¿sí? El EXA, los compañeros del EXA, ¿verdad? Entonces, ellos ya lograron, no sé, cerrar ciertas etapas. Por ejemplo, ya cerraron la carrera universitaria, ya formaron familia, se casaron, o ya se compraron la casa propia. Diferentes tipos de metas logradas tal vez, ¿verdad? Y si vos te comparás, Jesús, podés caer en una espiral de negatividad y de frustración porque estás odiando y no teniendo en cuenta el contexto. Por ahí el contexto de ese amigo, conocido, pariente tuyo es muy distinto al tuyo, al que vos te tocó. Entonces, si vos sos una persona que vos tenés que sostener a tu familia y ese compañero no, claro que él tiene una ventaja mucho mayor y va a poder avanzar más rápido que vos, ¿sí? Entonces, qué importante es tener en cuenta cuál es tu contexto. Mira siempre tu contexto, porque el contexto del otro puede hacer una gran diferencia entre los tiempos en que uno llega a ciertas metas en la vida. También es importante recordar que no todas las metas son materiales o son sociales. O sea, no necesariamente gano un premio, no necesariamente tengo una casa o un auto. Hay metas también emocionales. Hay metas, por ejemplo, que estamos mencionando recién, de festejar, de darte lugar a festejar un triunfo. Hay metas, por ejemplo, que son poder compartir más en familia. Sí, tiempo de calidad. No todo es material. Sí. Y uno con el tiempo valora más a las personas y el tiempo con ellas de calidad que lo que uno tiene. Que sí, lo que pudiste adquirir, lo material. Exactamente. Y vos sabés que concuerdo totalmente contigo. Y hay una frase también para compartir, porque hoy estamos en una etapa reflexiva, vamos a planear. Si no lo logré, como dijiste, no logré cerrar un ciclo, o sea, en el colegio, este es el momento de poner entre tus metas algo que también es cerrar etapas, porque para avanzar hay que cerrar etapas. Y de eso vamos a hablar más adelante, Jesús, de poder cerrar y culminar diferentes objetivos o procesos abiertos que tenemos en nuestras vidas. ¿Sí? Así que prendete este programa. Sí, entonces continuamos con nuestra exposición de lo que es la planificación. Estamos hablando de metas, de objetivos, ya de cara al 2026, porque estamos en diciembre y estamos concluyendo este año, haciendo análisis, evaluaciones, pero ya también proyectándonos al 2026 con nuevas metas, con nuevos objetivos, y eso requiere una planificación. Entonces, es importante también saber que planificar, porque hay gente, quiero detenerme antes de decir esto. Hay gente que tiene como una cierta adversión hacia la planificación porque piensan que es como rígido, controlador y que le quita
creatividad, espontaneidad a la vida y a las cosas, y no hay que ir a un extremo. Planificar no es controlar la vida. De hecho, que muchísimos factores, y creo que casi todos están fuera de nuestro control en la vida, ¿sí? Solamente nuestras decisiones están bajo nuestro control. Entonces, planificar en realidad es darle una brújula a nuestra energía emocional, a nuestra energía mental y a nuestra energía conductual. Decir es darle una brújula, es similar a ponerle un norte, usarlo ya usar antes la gente, ¿verdad? Que quiere decir apuntar hacia algo, porque si yo no apunto hacia nada, claro que no voy a ver avances. Por eso planificar es importante. Lo que estamos diciendo no es absurdo. Por ahí vos te pusiste de meta, no sé, voy a ahorrar 2 millones este año, ¿verdad? Y vos decís, este fue mi peor año, ahorré 700.000. Atendé lo que voy a decirte ahora. Si fue tu peor año y ahorraste 700.000, fue un gran año. Porque si en tu peor año pudiste ahorrar, hay gente que no consigue ahorrar. Y acá no estoy comparándome con otra persona, te estoy diciendo y haciendo un énfasis en el contexto. Dentro de tu gran dificultad, igual conseguiste ahorrar. Entonces, la meta, habíamos dicho en un programa, tiene que ser medible. Sí, tiene que ser Entonces tiene que ser específica, real. medible. Sí. Si vos no, hoy tenés como yo un cierto peso grande, no vas a pretender en un mes bajar a 60 kilos. Tenés que hacer una en forma gradual. Y por eso la etapa de planificación tiene que ser en forma sincera y tiene que ser realmente objetivos los cuales a vos te generen un beneficio, porque también entra la motivación. Entonces, si realmente vos no estás convencido que sea bueno para vos, es más difícil. Pero hay cosas como el ahorro o el mismo hecho de planificar, que son también formas de crecimiento personal, no necesariamente financiero, porque vos te exigís hacer algo que te va a hacer bien por más que no te gusta. Porque nosotros recordamos cuando éramos chicos, nadie quería comer verdura, pero comíamos verdura porque te hace bien. Hay gente que no le gusta el pescado, come pescado porque te hace bien. Entonces no siempre hacemos algo porque nos gusta, a veces hacemos porque eso necesariamente nos va a hacer bien. Y el planificar nos ayuda mucho en lo emocional, en lo psicológico, a notar que tuvimos avances, que no fue un año rutinario, que superamos desafíos, que esa barrera vi la estrategia de perfeccionarla. Y a la hora de planear, puedes ser sincero contigo mismo y decirte, yo traté de hacer de forma A, no me funcionó. Este año procuro en B. Y así hasta lograr tu meta, porque si eso es lo que te motiva, nadie te va a poder atajar. Siempre que sea una meta que realmente sea sinceramente dentro de tus competencias. Así mismo. Entonces, en la psicología de la planificación, lo que hoy vamos a estar viendo es cómo las personas definen, organizan, persiguen aquello que quieren lograr y por qué muchas veces fallan, ¿sí? Aún teniendo capacidad y motivación. Entonces, hoy vamos a ver eso. Entonces, a ver, ¿qué es planificar psicológicamente? La planificación desde la psicología es un proceso cognitivo y es un proceso emocional mediante el cual una persona anticipa el futuro, organiza sus recursos, toma decisiones y regula su conducta para alcanzar un propósito significativo para la persona, porque las metas y los objetivos son personales, ¿sí? Son personales. Entonces, ¿qué implica? Implica el pensamiento, implica la emoción, implica la voluntad y implica la acción sostenida, Jesús. Palabra clave acá. Acción sostenida y planificación. Me gusta hablar de película, hoy vamos a hablar de película, licenciada. Está El Reino de los Cielos, que es una película que es de la época de las Cruzadas, donde está el rey leproso, muchos recordarán, ¿verdad? Y está también este Bloom, el famoso actor del Señor de los Anillos, ¿verdad? Orlando Bloom, creo que es el nombre. Bueno, y hay una escena en la cual el personaje que hace Saladino, ¿verdad? Le están diciendo, se le acerca un líder religioso en la película, le dice, haz esto, haz aquello, hablándole en forma pasional, hablándole de hacer todo a la impulsiva, a no ser reflexivo. Y él le responde justamente una frase importante, le hace reflexionar al religioso de la importancia de planificar. Le habla de la importancia de tener recursos, de la importancia de tener agua. ¿Por qué? Porque a veces muchas personas poseen una creencia espiritual y dicen, yo no estoy siendo apoyado por esa creencia. Pero realmente lo que faltó es esto, el tomarse el tiempo de planear los recursos.
Así que presta atención a lo que está diciendo la licenciada, que esto no es un disparate, sino que justamente a muchos les va a llegar en lo profundo porque uno se da cuenta cuando erra al planificar. Entonces lo primero que tengo que hacer es lo que estamos diciendo acá, de ir estructurando y ver qué recursos cuento. Así mismo, entonces planificar no es solo hacer una lista, es ordenar la vida interna. Recuerden, hablamos que implica pensamiento, voluntad, emociones y acción, o sea, conducta. Entonces, es ordenar la vida interna para que la conducta tenga coherencia. Cuando una persona no planifica, Jesús, muchas veces no es por falta de voluntad, sino en realidad es por un déficit en la regulación emocional o cognitiva de esa persona que está asociado al estrés, puede estar asociado al estrés, a la ansiedad, a la historia de frustraciones o modelos aprendidos en su crianza. Y modelos aprendidos, como todos sabemos, es que muchas veces cuando estamos en una etapa de crecimiento, esa famosa frase, mi hijo, nosotros somos pobres, esto es para pobres, o siempre vamos a ser pobres. Pero ¿qué es la pobreza? La pobreza hay de muchos tipos, está la financiera, la espiritual, ¿verdad? Y lo que no podemos darnos el lujo de tener es una pobreza espiritual ni emocional. Porque lo que es material, ya que esta es una cooperativa, como ustedes saben, que siempre pionera en la educación financiera, la parte financiera es contextual, es temporal, puede ir para mejor o para peor, ya depende de tu planificación. Justamente de lo que se puede controlar, manejar y calcular en forma progresiva y lógica. Entonces, esta parte emocional y psicológica, la voluntad, el pensamiento, me toca a mí organizarlo. Y dentro del contexto que estás hablando en planificación financiera, ¿qué es lo único que vos podés controlar? Tu conducta. ¿Tu conducta de qué? Tu conducta de consumo, ¿sí? Pero ese va a ser otro programa, tema, ¿sí? sí. Bueno, entonces para comprender un poquitito por qué cuesta tanto planificar, hoy queremos compartirle esta información, ¿sí? Necesitamos conocerle a la corteza prefrontal, ¿sí? La corteza prefrontal es el director de orquesta del cerebro. Entonces, ahí es donde es la sede, esta es la sede de las funciones ejecutivas de nuestro cerebro que involucran planificación, memoria de trabajo, control de impulsos, autorregulación emocional, toma de decisiones. Y autorregulación emocional porque saben que se suele hablar en inteligencia emocional sobre el secuestro emocional. ¿Qué es el secuestro emocional? Justamente cuando la amígdala, que es así chiquitito como un porotito que está en el centro mismo, que es el centro de comando de las emociones, secuestra a esta zona prefrontal, que es donde nosotros pensamos, razonamos, tenemos el control de impulsos. ¿Por qué secuestro emocional? Porque literalmente funciona así, es como que le secuestra, le pone una capa y le encierra y toma el control. Y ahí es donde se da el desmadre, cuando las personas, en nuestra jerga popular se va todito, ¿verdad? O sea, cuando dice algo que no tuvo que haber dicho, hace algo que no tuvo que haber hecho y luego se arrepiente de esa conducta. Bueno, ahí probablemente hubo un secuestro emocional. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la corteza prefrontal y qué tiene que ver eso en planificación? Bueno, tenemos que entender que esa parte del cerebro es la más evolucionada y también es la más costosa en términos de energía. ¿Sí? Entonces, planificar cansa. ¿Por qué? Porque obliga al cerebro a salir del modo automático. Y cuando hablamos de modo automático, vamos a ser honestos. ¿Quién a veces no es caigüe? Entonces tu cerebro también quiere ser caigüe. Sí. No le podemos permitir que sea caigüe, tenemos que ser directivos a la hora de planificar y eso le obliga a gastar más energía. Entonces ahí, claro, es como una persona que se niega a hacer los deberes estando obligada a presentar la tarea. Tenés que hacer la tarea, pues si no la calificación va a ser mala. Tenés que hacer la planificación, porque si no tu resultado va a ser malo. Y vos ese es el sos proceso. sujeto protagonista en la mejora o en mantener el status quo en tu vida. Te invitamos siempre a tratar de mejorar a tu ritmo. Pues sabes que lo que estás diciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque tu cerebro va a tratar de ahorrar energía a toda costa. Y te va a querer dejar así en ese modo automático porque él quiere ahorrar energía. Entonces ahí es donde vos tenés que hacer este proceso reflexivo que está compartiendo con nosotros Jesús diciendo, bueno, ¿y cuál es la consecuencia de no planificar? Pensá en las consecuencias y vas a ver cómo pronto eso te va a motivar a accionar. Entonces,
Un repaso rápido. Corteza prefrontal, Buru Sí. Bicharoga en tu cabeza. Sí, Ahí está toda la sede de control. Está tu tendota ahí. Entonces tu exactamente. tendota ahí tiene que decirle al cerebro, movete, vamos a planificar ahora a gastar energía. El uso de tu voluntad. ¿Es así? Sí, es el uso de tu Y voluntad. pensar en lo que no querés y te vas a motivar mucho más por lo que querés. Pensar en qué vas a ganar por más que no quieras y no tengas ganas, pensar en qué vas a ganar y pensar en qué vas a perder. Y de ahí vas a sacar suficiente motivación para accionar y hacer aquello que en ese momento no tenés ganas de hacer, que a lo mejor es planificar y establecerte metas, objetivos y estrategias para un plan de acción para alcanzar esas metas que te propones. Ahora vamos a hablar, Jesús, de la brecha de la intención versus acción. Brecha de la intención versus acción. Cuando vos me decís intención, se refiere a Hacer algo. Yo quiero hacer hacer algo, algo. tengo la intención de hacer algo. Esa persona que viene y te da, piensa en 20 ideas. Esa Sí. es la intención. Todo esto puedo lograr. A, B, C, D, E, F, El G, H, I. opinólogo. Eh, Vamos a decirle al opinólogo versus el hacedor. el hacedor. El hacedor es que lo pone en camino. Acciona, lo ejecuta, ¿cómo podemos decir para que no ser tan grosero? Es el protagonista del momento. ¿Y por qué hablamos de la brecha entre intención y acción? Porque ahí es muy importante saber y conocer esto, que existe una desconexión real entre tu yo del presente, de aquí a ahora, vamos a suponer tu yo gordito, ¿verdad? Y hay una desconexión con tu yo del futuro. ¿Por qué decimos esto? Porque los estudios de neuroimagen muestran que cuando pensamos en nuestro yo del futuro, el cerebro activa las áreas similares a las que se activan cuando pensamos en un extraño. ¿Sí? Importante eso. ¿Escuchaste bien? Los estudios de neuroimagen muestran que cuando pensamos en nuestro yo futuro, el cerebro activa áreas similares a las que se activan cuando pensamos en un extraño. Ahí lo que te está diciendo es en lo desconocido. Por eso te viene esa sensación de inseguridad y al no tener una imagen del logro, yo tengo tendencia quizá a no querer avanzar hacia ese logro porque no tengo en la mente. Es un desconocido, o sea, es un Claro, extraño. no tengo una imagen. Sí, no es tu yo. Hablamos que la mente iba trayendo imágenes. Vos sentís dolor, trae el dolor del recuerdo. Pero como es algo que no ocurrió, no tiene de dónde sacarlo, entonces eso genera la sensación de inestabilidad y de temor. Ese famoso que te da miedo de empezar, de dar ese primer paso, ¿verdad? Y ahí esto no es menor, porque ahí entra mucho la voluntad. Cuando no hay un refuerzo mental, actúa la voluntad. Y acá si alguna vez hiciste cobranza, si alguna vez estuviste en una empresa donde se produce, cobrabas por producción, o tenías que vender una cantidad X de empanada, pancho, hamburguesa o lo que sea para ganar el día, te va a venir a la mente que la gente te decía, agarra una imagen de donde vos querés llegar y pegar al lado tu monitor, ponerla en tu billetera, te decían antes en venta. ¿Por qué? Porque es una forma en que vos lo que no tenés todavía ya lo ves como si lo tuvieras, que viene exactamente como dice en esta frase, por eso la repetí. Al no tener una idea del premio, no sabes cómo es el premio. Jesús, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, vos le prometes a tu yo del mañana, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo del yo gordito y el yo flaquito, ¿verdad? ¿Por qué justo el ejemplo? El yo gordito Por es mí, el yo de ahora, de aquí a ahora, ¿verdad? Con unos kilitos de más. Y está el yo del futuro, que es una persona ya esbelta, fit, ¿sí? Entonces, vos le prometés a tu yo del futuro que vas a irte al gimnasio y te vas a levantar a las 5 a.m. Pero ¿qué es lo que pasa con tu cerebro? Que tu cerebro piensa, ¿quién será esa persona del futuro? No se identifica con ese yo del futuro. Y acá entra algo muy importante que todos sabemos y ya escuchamos en algún momento, el poder de la imaginación y de visualizar. Se habla mucho de visualización y la visualización es una técnica que surgió allá hace mucho tiempo en el mundo del deporte, especialmente en el tenis, en donde el juego de la mente, creo que se llama el libro escrito por este autor, que ahora mismo no me viene en mente el nombre del autor, pero él habla del poder de la visualización, ¿sí? Y por eso es que los atletas se visualizan en la carrera y se visualizan ganando. ¿Por qué? Justamente por esto, porque esto es un ejercicio, es una práctica y es una
técnica que se puede usar que nos ayuda a lograr nuestras metas y nuestros anhelos. ¿Me iba a decir algo, Jesús? Sí, The Mind Game, podría ser, ¿verdad? En castellano, The Mind Game, es el Ujú. nombre de Norman Spinrad de su libro, que es El juego de la mente. Entonces, ¿por qué entonces hay una brecha entre la intención y la acción? Porque tu yo del futuro, tu mente no le ubica, no le ve. Entonces vos tenés que imaginar. Acá ya te damos una primera técnica de que todo aquello que vos anhelás y deseas, necesitas proyectarte mentalmente e imaginativamente, ¿sí?, en el futuro. ¿Para qué? Para que tu cerebro lo asocie con tu yo. De hoy, de aquí y de ahora. Entonces, eso es importante, Jesús, saber y conocer esto porque necesitamos saber cómo opera la mente para, desde ese conocimiento, nosotros tomar intervención activa, propositiva e intencional hacia nuestras metas y nuestros objetivos. En lenguaje vulgar, antes de conseguir el éxito, debes creer que puedes hacerlo. Eso lo está diciendo la licenciada. Así mismo es. Entonces vamos a hacer también una distinción entre lo que es planificación versus control, ¿sí? Muchas personas, justamente como decía hace rato Jesús, rechazan la planificación porque la asocian con rigidez o con presión, ¿sí? Y a nadie le gusta la presión. Pero desde la psicología nosotros aclaramos que planificar no es controlar cada detalle. Planificar no es exigirse perfección. Planificar es reducir la incertidumbre. Y planificar es cuidar la energía psíquica. ¿Por qué? Porque la mente humana necesita una estructura mínima para sentirse segura. Entonces, teniendo este conocimiento, entonces podés usarlo ya a tu favor. Cabe acá resaltar algunas cosas. Como mencionó, no es planificar, no es exigirse perfección. A veces la mente, en su búsqueda de defenderse, cuando no sale el resultado que esperamos, ¿verdad?, crea excusas. Y a veces uno se vuelve controlador en exceso cuando está planificando y trata de controlar todo porque piensa que el posible fracaso está en la falta de control. Cuando el posible fracaso realmente, generalmente viene de la falta del análisis serio de lo que voy a hacer. Por eso la planificación es un proceso de ver las herramientas con las que cuento, las que tengo que ir adquiriendo, pues puede ser que no las tenga en ese momento, para ir avanzando en las diferentes fases de mis metas. Nada más que eso quería comentar. Así mismo es. Porque esto es algo que se va construyendo. Ustedes siempre recuerden, porque siempre mencionamos que las personas somos personas que nos construimos, que nos vamos evolucionando con las situaciones que vivimos, que pasamos, y no siempre tenemos todas las herramientas. Eso es lo que quiero rescatar para el que está escuchando. Entonces tenemos que aprender a adquirir esas herramientas. Por eso es lo que cada uno camina a su ritmo. Porque hay gente que pudo tener una revelación y adquirir todas las herramientas en 2 días. ¿Cómo puede ser que a mí me tome 5, 10 o 20 años? Pero lo importante es llegar a la meta y ir consolidando, porque a veces yo llego rápido, no adquirí realmente en forma consolidada esas cualidades y lo que alcancé lo pierdo en un ratito. Por eso lo importante es ir en forma consolidada. Por eso el desarrollo y crecimiento personal, como mencionamos hace rato, no es algo adquirible con dinero, es algo que yo tengo que ponerme el esfuerzo de ir adquiriendo y desarrollando para crecer, evolucionar a un hombre más perfeccionado en el sentido de cualidades y competencias. Así mismo es. Y ahora nos toca hablar de la diferencia entre deseo, meta y objetivo, que este punto es clave a la hora de empezar a redactar nuestro proyecto 2026. Primero tenemos que entender la diferencia que hay entre los diferentes conceptos. Deseo, por ejemplo, es una intención vaga y emocional. Cuando entendemos que es vago, viene a la palabra que te vino en mente, que no tiene una sujeción real a algo. Es algo que me nació espontáneo. Siento en ese momento, dicen algunos. Te dicen, no, yo puse esta meta porque sentí. Bueno, ahí uno tiene que mirar qué tanto puede durar esa parte emocional, porque después pasa media hora y te das cuenta que realmente no es lo que querías. Entonces vemos que la meta requiere de lo que es ser analítico, a diferencia del deseo, porque la meta ya es una dirección clara, pero un poco más amplia, no es un simple siento, sino como hablamos hace un rato, que tanto me conviene hacia donde estoy yendo y veo hacia dónde ir, donde me conviene más. Entonces esa dirección clara
por ejemplo, no es un simple quiero estar mejor, que sería un deseo, sino en una meta ya sería quiero mejorar mi salud. Y ya coloco en algo más concreto, ya es la salud. Entonces, la diferencia entre deseo es algo vago y emocional, meta ya es una dirección clara pero amplia. En deseo yo decía quiero estar mejor, en meta quiero estar mejor en mi salud. Ya concreté en algo más real. Y como yo ya elegí salud, tengo que ponerme objetivos claros, medibles, que yo pueda decir lo logré o no lo logré. Y entre eso, entonces un objetivo sería una acción más concreta y más medible, en palabras sencillas. Entonces, si en mi deseo quería estar mejor, en mi meta quería mejorar mi salud, en objetivo yo pondría caminar 30 minutos, 4 veces a la semana, comer las cosas que me diga una nutricionista, mantener la dieta, tanto tiempo, se va entendiendo, yo le voy ya poniendo un tiempo medible. Porque como hablamos en un programa una vez sobre los hábitos yo los voy construyendo para que se sostengan en el tiempo. Entonces esos hábitos yo puedo ir poniendo en mis objetivos. Caminar, mantener una dieta, controles médicos anuales, semestrales. Entonces sería así. El deseo es algo vago, emocional, es muy genérico. La meta ya es tener una dirección clara y es así más general, pero Claro, una a meta tu clara. deseo ya le Sí, atas algo que haga tierra, algo ¿no es concreto. cierto? Y el objetivo ya es una acción concreta y medible. Que va encaminado a esa meta, a Exactamente. lograr esa meta. Entonces, quiero estar mejor es el deseo, eso convertido en meta es quiero mejorar mi salud y mi meta de mejorar mi salud convertido en objetivo sería, tengo que caminar 30 minutos 5 veces a la semana, por ejemplo. Claro, tengo que mantener una dieta donde no como carbohidratos, por ejemplo. Sí, Tengo que irme a un control de salud 2 veces al año. Y sí. entonces llega a fin de año y decimos, sí, hicimos los 2 controles. Ah, sí, nuestra dieta en carbohidratos la cambiamos. Quiero, Y voy así punteando. Porque sí, lo importante también es registrar lo que vas a hacer, no simplemente tenerlo en la claro. mente. Porque como hablamos en un programa, la mayoría de la gente que logra un resultado real escribe lo que va a hacer. Y luego después lo ve si lo logró o no. Y en esa parte el objetivo siempre tiene que ser bien definido, porque tiene que ser algo que yo pueda decir si realmente lo alcancé o no. No, sí, lo logré en un 40%. No, ¿lo lograste o no lo lograste? Porque acá el desafío está en lograr ese objetivo para avanzar al siguiente paso. Porque tu meta puede ser en diferentes escalones. Un ejemplo, si tu objetivo es caminar 30 minutos, decíamos recién, vos podés empezar caminando esta semana 2 veces o una vez. La semana que viene 3 veces, porque si es algo físico, tengo que preparar a mi cuerpo. No es me voy ahora al gimnasio 4 horas, no, me voy ahora al gimnasio 1 hora. Y el entrenador que está ahí, te va a hacer los ejercicios como para iniciar y que no dañes tu cuerpo de golpe. Porque todo, como decíamos, tiene que ser medible en una forma que tampoco me cause un daño y tiene que ser alcanzable. Así es. Entonces, para clarificar aún más y profundizar un poco más lo que Jesús está compartiendo con nosotros, podemos decir que la meta es un resultado general que deseas alcanzar a largo plazo. Las metas son aspiraciones, son aspiracionales, son amplias, también marcan la dirección de tus esfuerzos. Las metas responden entonces a la pregunta ¿qué quiero lograr? Ejemplo, quiero ser un profesional bilingüe, por ejemplo. O otra meta podría ser, Quiero terminar mi secundaria. quiero Terminar conseguir mi un primaria. trabajo mejor, por ejemplo, Claro. podría ser. Entonces, los objetivos, ¿qué son los objetivos? Son acciones específicas y medibles que una persona debe realizar para cumplir una meta. Entonces, los objetivos suelen ser a corto, mediano y largo plazo y sirven para evaluar el progreso y el proceso, ¿sí? Entonces, los objetivos responden a la pregunta, Jesús, ¿cómo voy a lograr esa meta? Ejemplo, quería ser un profesional bilingüe, entonces mi objetivo es inscribirme a un curso de inglés este mes y practicar 30 minutos al día. O de francés, o de portugués, o de italiano. Esto es un ejemplo. Y si la meta es conseguir un mejor trabajo, mi objetivo tendría que ser enviar, por ejemplo, 5 currículums por día durante un mes, por ejemplo, ¿sí? Claro, ese podría ser tu objetivo. Objetivos sí Y que quiero podrías mejorar. pulir más tu objetivo
por dar un ejemplo, en el caso del currículum, viendo qué tanta efectividad en un segundo objetivo tuvo la recepción de mi Sí, currículum. Me llamó a alguien a enviar 5 currículum porque por sí. ahí lo que vos Por ahí es hiciste poco, ¿verdad? no, aparte de poco, por ahí vos no estás apuntando bien y estás enviando a lo que viene en vez de concentrarte en un área. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos haciendo esta distinción, esta diferenciación entre deseo, meta y objetivo? Porque muchos fracasan porque viven en el deseo, pero nunca bajan esos deseos a metas y objetivos concretos, sí, acciones. Y no los anotan y no le hacen el seguimiento. Por eso cuando uno está en una empresa o organización o tiene una empresa, la famosa evaluación de desempeño es tan importante, porque ahí si uno lo toma de una forma sincera, ¿verdad? Personalmente como autocrítica o al colaborador, ya le decís qué tal está avanzando, ya te decís vos mismo, mira, esto no lo... Y hay que ponerse un plazo de control. Voy a hacerlo cada 30 días, lo ideal, como máximo, cuando uno está empezando. Si se puede semanal, mejor. ¿Por qué? Porque vos lo que querés es adquirir una disciplina. Y todos le conocemos a Yukoi Kenji y toda la hora nos habla de la disciplina, lo que recién en YouTube, ¿verdad? Y la importancia de la disciplina. Entonces, si se entiende, una planificación requiere de una cualidad que se llama disciplina y de otra que se llama análisis y de otra que se llama veracidad, escribir la verdad. Así mismo es. Bueno, entonces ahora vamos también, ya vimos la diferencia entre meta y objetivo. Ahora vamos a ver, vamos a clasificar un poco las metas para conocer. Entonces, una meta, ¿qué es? Es una representación mental de un futuro deseado. O sea, algo que yo deseo en mi futuro. Una meta es una representación mental de un futuro deseado en mi vida. ¿Qué hace una meta? A nivel psicológico, activa la motivación, activa la imaginación y activa la emoción anticipatoria. Pero por sí sola no genera cambio conductual. Y eso es lo que es muy importante, saber, entender y conocer. Claro, uno puede pararse, como vamos, ejemplo de peso que es lo que tomamos, puedes pararte frente al póster Nambre Schwarzenegger, espectacular. Vos ves, sí, yo quisiera tener así de marcado como tiene Schwarzenegger. Y sí, hay que ir al pero hasta ahí te quedaste. O sea, Claro. compraste el póster de tu pared, Entonces, pero hasta ahí llegaste. Bueno, entonces una meta es una representación mental de un futuro deseado, pero por sí sola no genera cambio conductual. Un objetivo, Jesús, entonces ya es una unidad de acción concreta, observable y medible. ¿Qué activa el objetivo en nosotros? Activa nuestra conducta, lo que estabas diciendo recién, la disciplina y los hábitos. Y este es el cuide de todo. En traducción, siguiendo mi ejemplo, viste el póster en el caso de lo que es Schwarzenegger, estamos diciendo, llevas, pones y decís, bueno, objetivo, bueno, si yo quiero este físico, tengo que ir al gimnasio, tantos días a la semana, tal horario, y le pones, como damos en planificación financiera, qué costo tendría. Y ahí le añadís el costo del gimnasio, el costo del traslado, Tiempo. y el tiempo, y lo presupuestás entre tus gastos, porque si es una prioridad, tiene que tener un monto asignado. Un monto asignado. Entonces, las metas movilizan la emoción, ¿ok? Lo general, quiero mejorar mi estado de salud, quiero adelgazar, por ejemplo. Pero los objetivos movilizan la acción. Entonces, un objetivo es una unidad de acción concreta, observable y medible que activa nuestra conducta, que activa nuestra disciplina, que activa nuestros hábitos. Y esa es la base de todo, el generar el hábito. También las metas se pueden clasificar de acuerdo al tiempo. Están las metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. También, ejemplo, corto plazo, organizar mi semana. Mediano plazo, terminar una capacitación, una carrera podría ser. Largo plazo, cambiar de carrera o emprender. También están las metas de acuerdo a qué áreas de vida estamos hablando, o sea, qué área de la vida. Puede ser personal, familiar, laboral, académico, económico, salud y el área espiritual. El desequilibrio justamente aparece cuando solo planificamos un área y descuidamos las demás áreas, Jesús. Sí, y ustedes saben lo importante que es tratar de ser lo más equilibrado en trabajar las diferentes áreas. Porque si uno se concentra en un área en demasía, descuida otra. Si vos te dedicas demasiado solamente en lo personal, lo que vos querés, y no en lo que quiere tu familia o tu pareja, ya ocurre una situación. Si vos te concentras demasiado solo en el trabajo y no en la familia ni en lo que vos querés, ocurre un desequilibrio. Entonces lo ideal siempre es procurar ir distribuyendo nuestro tiempo dentro del mes
afectando las diferentes áreas, algún objetivo tener que afecte cada área. Sí. Bueno, también es importante según la motivación. Entonces, tu meta puede ser intrínseca o extrínseca. ¿Qué es una meta intrínseca? Nace del deseo interno. Por ejemplo, crecer, desarrollarnos, aprender, ¿sí? Esa es una meta intrínseca, pero también están metas extrínsecas. Ejemplo, buscar la aprobación externa, estatus, reconocimiento, validación, ¿verdad? Son también tipos de metas. Pero tenés que saber algo, que las investigaciones demuestran que las metas intrínsecas se sostienen más en el tiempo, Jesús. Sí, cuando tu deseo, por ejemplo, decíamos recién, interno, es aprender, es crecer, es desarrollarte, eso tiende a que te sostengas más en el tiempo que sencillamente la parte económica o reconocimiento. Quiere decir que el ser humano en sí apunta más a su desarrollo integral. Y es más fácil sostener eso. Y para terminar, al menos el capítulo de hoy, quiero compartir con ustedes también que están metas de resultado versus metas de proceso. Un ejemplo de meta de resultado, foco en el final, bajar 10 kilos, por ejemplo. Pero está también las metas de proceso, que es foco en la conducta, no en el resultado. La conducta es comer equilibrado y moverse, ejercitarse. La psicología conductual demuestra que las metas de proceso se sostienen más que las de resultado. Entonces, acá tenemos otro tip más que tenemos que tener en cuenta, otro tema clave para tener éxito en lo que nos proponemos. Por otro lado, están las metas de aproximación y evitación. ¿Y qué es esto? Aproximación es lo que quiero mejorar y evitación es lo que no quiero sufrir, ¿sí? Entonces, las metas, por ejemplo, quiero mejorar mi aspecto versus no me quiero ver gorda. La primera que dije, el primer ejemplo es la de aproximación y la segunda es de evitación. Pero las metas basadas solo en evitar algo que no querés, algo que no te gusta o que genera dolor o sufrimiento, suelen generar ansiedad y bloqueo. Entonces no conviene que vos te establezcas metas por evitación, sino que siempre la conviertas en positivo. Por eso siempre se dice que las metas deben estar en positivo. La meta no puede ser no quiero ser gorda, la meta tiene que ser quiero verme delgada, ¿sí? Por esto que estamos compartiendo acá, que las metas que se concentran en lo que querés evitar generan ansiedad y bloqueo. Entonces puedes llegar a sabotearte. Metas conscientes versus metas heredadas también, Jesús, es importante diferenciar y que puedas distinguir. Muchas personas persiguen metas que no eligieron ellos, que más bien tienen que ver con expectativas familiares, con mandatos sociales, con comparaciones, pero no lo que uno anhela y desea. ¿Esto qué genera? Genera desmotivación, autoexigencia crónica y una sensación de vacío aún logrando esas cosas. ¿Por qué? Porque no era su meta, era de otro. Sí, eso es muy importante distinguir. Es que sean personales, como habíamos dicho hace un rato, las metas. Qué importante es que sean un deseo de crecimiento y aprendizaje. Qué importante que es que las metas sean y teniendo en cuenta el proceso y el resultado. Y el proceso, ese hábito que no vamos a perder más. Así es. Y cierro este último minuto que nos queda de este capítulo. Continuamos en el segundo capítulo más sobre este tema. ¿Qué dice la psicología sobre las metas? Tenés que saber esto, que la psicología cognitiva y la organizacional señalan que las metas claras aumentan la motivación, reducen la ansiedad por incertidumbre, mejoran la toma de decisiones, fortalecen la autoestima cuando se cumplen. Cuando una persona no tiene metas, suele aparecer sensación de vacío, desorganización, procrastinación y desmotivación crónica. Entonces, con toda esta información y estos datos, tenés suficientes motivos para estar determinado ya en que establecerte metas y objetivos a través de una planificación. En el próximo programa vamos a hablar psicología del fracaso de las metas, por qué fracasamos cuando nos establecemos metas. También por qué abandonamos a veces, estrategias psicológicas para planificar mejor, cómo convertir justamente esa planificación en logros, en resultados. También vamos a ver el paso a paso de cómo, el plan de acción diario, de cómo tenés que realizarlo. También vamos a hablar del poder del enfoque, vamos a hablar de la acción inmediata versus procrastinación, vamos a hablar del hábito de finalizar.
y vamos a hablar de la disciplina, la productividad y el cuidado de la mente en este proceso de planificar, establecernos metas y objetivos. Vamos a ver muchos ejemplos más. Entonces, no te pierdas el próximo programa aquí en Sanamente. Te esperamos con el siguiente capítulo de Psicología de la Planificación. Nos vemos. Chao, chao.